Entonces, empiezo recordándoles cómo definimos los árboles binarios completos. Un árbol binario completo, se dijo, era esta notación, esta es nabla, una letra de R, para hablar del árbol cuya es una hoja y cuya raíz es el señor R, o sea, un árbol que no tiene hijos y cuya raíz es el señor R, o un árbol es de la forma R, flechita esta, A1, A2, donde estamos tratando de representar el árbol cuya raíz es R, cuyo hijo izquierdo es el señor A1 y cuyo hijo izquierdo es el señor A2, que son A1 y A2 ya árboles que ya fueron construidos con estas mismas reglas. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera de construir árboles binarios completos. En el quiz, en los quizzes de entrenamiento, les aparecen unas preguntas sobre árboles binarios completos, solo que los constructores los usan diferente. Usan el árbol vacío, usan árbol vacío para construir hojas sin nodos ni nada, y usan algo parecido a esto, que es un cons, usan un cons con dos árboles y una raíz para hablar del árbol cuya raíz es R, cuyo eje izquierdo es A1 y cuyo eje izquierdo es A2, pero la idea es exactamente la misma, solo que en esa que hay en los quizzes, el árbol vacío no tiene nodo, no tiene valor. O sea, las hojas cierran, no hacen nada. Los únicos que tienen valores son los nodos internos, las hojas no tienen valores. Pero en este sí, pero en esencia la construcción es la misma. Una manera de construir un árbol sencillo, aquí el sencillo es una hoja, en el quiz el sencillo es un árbol vacío, y una manera de construir un árbol binario, que es a partir de dos árboles y un valor, construir un árbol cuya raíz es el valor y cuyo hijo izquierdo y hijo derecho son los otros dos argumentos de la construcción. Entonces, digamos que en ese sentido, el quiz tiene una notación un poquito diferente a esta, pero en esencia son lo mismo. Bien, y definimos dos operaciones sobre los árboles. Una que era los nodos, cuántos eran los nodos de un árbol. Entonces se dijo, si un árbol es una hoja, sus nodos son 1, y si un árbol es una raíz con un árbol hijo izquierdo y hijo derecho, entonces sus nodos son, cuente cuántos hay en el hijo izquierdo, cuente cuántos hay en el hijo derecho y súmele 1 a ese. O sea, súmelos todos. ¿Por qué? Porque el 1 es el de la raíz, estos los que ven el izquierdo y estos los que ven el derecho. ¿Listo? Esa es una definición recursiva de cuántos nodos tiene un árbol. Y se dice una definición recursiva de cuánta la altura de un árbol. Entonces, la altura de un árbol se dijo era, si el árbol es una hoja, su altura es 0. Pero si el árbol no es una hoja, su altura es, averigüe la altura del árbol izquierdo, averigüe la altura del árbol derecho, mire cuál es el más grande, escoja el máximo de los dos y súmele 1. Y esa es la altura del árbol, del nuevo árbol, del árbol R flechita A1, A2. O sea, la altura del árbol R flechita 1 a 2 es el máximo de las alturas de los hijos más 1, que el nuevo nodo le da un nodo más de altura. La altura, intuitivamente, es la distancia que hay entre la raíz y la hoja más lejana. O sea, el número de pasos que tengo que dar para llegar de la raíz a la hoja más lejana. Esa es la altura. Y eso es lo que tratan de especificar en esta función. Dime, Juan Sebastián. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué significa entonces cuando el árbol se define como cons? ¿O qué es lo que significa cons y entre paréntesis? El cons es como esta flechita. El de la izquierda es el primero que aparece. El de la mitad es R y el de la derecha es el que aparece aquí. Pero eso es Ah, simplemente listo. sintácticamente escrito diferente, pero significa lo mismo. Ah, listo, gracias, profe. ¿De acuerdo? ¿Sí me quedó claro? Sí, sí. Ese cons tiene tres argumentos. Tiene dos árboles y un elemento. Entonces son esos tres. Solo que yo lo escribí así, se me ocurrió escribirlo así y en las notas lo escribieron de otra manera. Y entonces, pues, entonces cuando ven los quizzes, están con respecto a la otra notación y no esta, pero realmente significa lo mismo, un árbol binario. No es el número de elementos. Pero entonces, cuando se usa la otra notación que es la de árbol vacío, no un árbol hoja, entonces el número de elementos de un árbol vacío sí es 0, no es 1. En cambio, aquí el número de elementos de un árbol hoja es 1, no es 0. ¿Sí? Y el número de elementos de un árbol construido pues es igual a 1 más, esta es igual, la misma fórmula. Solo que en el que llego hasta el árbol vacío en las hojas, entonces las hojas no tienen nodos.
entonces cuenta 0. En cambio aquí en esta definición las hojas cuentan 1. Esa es la gran diferencia. Al final son dos modelos equivalentes, pero no idénticos. Un árbol para mí tiene, digamos, el que definimos aquí en el curso, tiene un nodo, tiene y ahora, tiene un nodo raíz, un nodo izquierdo, un nodo derecho, pero el izquierdo y el derecho, el izquierdo y el derecho tienen que ser árboles también con nodos, o sea, también con, las hojas son también así, mejor dicho. En el que hay en los quizzes, un árbol es así y tendría un hijo izquierdo y un hijo derecho, pero el hijo izquierdo no es una hoja. Si quiero que tenga algo, tiene que tener algo y tendría que tener dos hijos que sean hojas. Y en las hojas solo hay punticos. En las hojas no hay nada. O sea, el árbol que yo veo así es el árbol que en los quizzes ven así. O sea, tiene 3 nodos también. Si cuenta el número de nodos, sería 1 más el número de nodos de este sería 1 más estos dos de abajo quedarían 0, entonces este daría 1, este daría 1 y con este 1 daría 3. O sea, al final da lo mismo. Representan lo mismo, solo que el árbol que yo construyo tiene menos hojas que este. Pues este tiene 2 por el número de hojas que tiene este. Pero las hojas de este no tienen nada. En cambio, aquí no las pongo porque no tienen nada. Es una manera de representar y de ahorrarse un espaciecito, porque realmente las hojas vacías pues, no representan nada. Entonces yo digo, para mí el básico es una hoja sin hijos. Y en el del quiz, el básico es una hoja sin información. En ese sentido son equivalentes. Esto es equivalente a eso. ¿Mm? Pero no son idénticos. Bien. Ya voy a mirar la pregunta que me dieron allí. Si el árbol no tiene dos nodos hojas, sino que tiene uno y ese luego tiene un nodo hoja y está desbalanceado. Mm. La pregunta es, ¿cuál sería la equivalencia? O sea, supongamos que el árbol mío era este. Al lado izquierdo tiene esto y no tiene hijo derecho. ¿Sí? A un lado tiene, tú me decías que a un lado tiene y al otro lado no tiene, ¿cierto? Dos nodos y está desbalanceado, listo. Entonces vamos a suponer que este después tiene otro aquí, si quieren, y otro aquí. Solo que no tiene hijo derecho. Entonces, en el del quiz sería uno así, tiene un hijo izquierdo. Esto queda igual, o sea, lo dibujan igualitico. ¿Cuál es la gran diferencia entre el del quiz, la estructura del quiz? Es que el del quiz dice que hay dos hojas aquí sin nada y el del quiz dice que hay dos aquí, perdón, sin nada. Y aquí hay uno sin nada. Este es el equivalente a este. ¿Listo? Este es sí, Daniel. Y está desbalanceado hacia el lado izquierdo y todo lo que quiera. Pero pues son, digamos, estructuralmente son idénticos. La diferencia son todas estas hojitas que no tienen información, estas hojitas que aquí no aparecen, porque, porque por construcción el árbol hoja sí tiene una información, en cambio aquí por construcción el árbol hoja no tiene información, pero son equivalentes en su estructura finalmente. No sé si eso responde a tu pregunta, Daniel.
¿O querías preguntar otra cosa? No sé. ¿Daniel? Bueno, ahorita me... Si quieres hablar en lugar de escribir, debes hablar. Para ponernos en contexto, yo creo que Daniel está hablando de una pregunta del quiz que habla de un árbol que era cons eh, Arbac, que era un árbol vacío. Luego había un uno y luego había un cons con, eh, no me acuerdo, en la mitad había un 3, no me acuerdo qué había en la mitad. Pues entonces era uno a la izquierda vacío y a la derecha daba uno, no me acuerdo cómo era el que está en el quiz, pero algo así era, la raíz iba a ser 4, no me acuerdo si era 4, cuál era la raíz, ah, creo que iba a ser 4, pero al lado izquierdo, el hijo izquierdo tenía algo, no sé, vamos, y el hijo derecho tenía otro algo, no me acuerdo, digamos, entonces así es como los construyen en los que hay en el quiz. Y este, 4, no, no, cuando dices el último es el primero, ¿cierto? Cuando dices el último es el primero porque el uno estaba de primerito. O sea, y esto corresponde a un árbol cuya raíz es un uno, cuyo hijo izquierdo es nada, no hay nada, tin, y cuyo hijo derecho es un árbol cuya raíz es este 4 que hay aquí, cuyo hijo izquierdo es este que hay aquí, que es un cons otra vez, que tiene un 2, que tiene un 2 y que luego tiene un vacío a la izquierda y un vacío a la derecha. Y el hijo derecho es ese pedazo de aquí, tiene un 3, digan que ese es un 3 y tiene un hijo izquierdo a la derecha, tiene un hijo vacío a la izquierda y un hijo vacío a la derecha. Ese es más o menos, o si sale algo así, tienen que construirlo así. Y ese es el árbol que están construyendo ahí. Entonces, lo importante es cuando vean un cons, el primer argumento es un árbol, el segundo es un elemento y el tercero es un árbol. Y aquí adentro, entonces, fíjense, el primer argumento de este cons es un árbol, el segundo es una información o un elemento y el tercero es otro árbol. Y en este, el primer argumento es un árbol, el segundo es información y el tercero es otro árbol. Y en este, el primer argumento es un árbol, el segundo es información y el tercero es otro árbol. O sea, la única diferencia sintáctica con nuestra definición de árbol es que yo pongo primero la raíz y luego los árboles y ellos ponen un árbol, la raíz y luego el otro árbol, pero son la misma construcción. No, Daniel, por eso no, no era la última, era la primera hoja, porque el cons dice cuál es, por eso les digo, la construcción es cons, un árbol, una información y el otro árbol. Y este señor es el que va en la raíz del árbol que se está construyendo. Este señor va al hijo izquierdo y este señor va al hijo derecho. O sea, este es el hijo izquierdo y este grande es el hijo derecho. Y la raíz es este señor de aquí. ¿Listo?
La altura es, pues, entonces, la altura, como les dije, se trata de medir el camino que hay del nodo a una hoja. Entonces, la altura, ¿cómo la definieron allá? La altura la definieron como, si es de estos, entonces es uno más la altura del hijo más grande. Entonces, la altura del hijo más grande sería uno, que es el derecho, ¿cierto? Porque izquierdo no hay. Sería uno más la altura de los hijos más grandes. Los dos son iguales, luego la altura de cualquiera de estos, la altura de este sería uno más la altura de los de abajo. La altura de los de abajo es cero, entonces este daría uno más uno 2 más uno 3. Fíjense que es uno 2 y 3 el camino de un nodo hasta una hoja. Esa es la altura de un árbol. Bueno, bueno, entonces sigamos con los árboles. Pues, dicho todo lo anterior, nuestro objetivo es probar una propiedad sobre árboles binarios completos, que es probar que el número de nodos de un árbol binario completo siempre es menor o igual que 2 elevado a la altura más 1 menos 1. Ahora, eso es al que se le ocurrió escribir eso, no se le ocurrió porque sí, sino que se puso a mirar cuánto era la altura de un árbol. Por ejemplo, supongamos que hago un árbol hoja, que sería solo eso. ¿Cuánto es la altura de un árbol hoja? Cero, ¿cierto? No hay que hacer nada para moverse hasta la hoja. La altura es cero. Si un árbol no es hoja, sino que un árbol es que tiene un hijo izquierdo. ¿Cuánto es la altura de ese árbol? 1. Y si le pongo un hijo derecho, así, sigue siendo 1. No aumentó porque le puse el hijo derecho, ¿cierto? Ahora, sin ese hijo izquierdo, ¿cuántos nodos tiene el árbol? 2. Y si le pongo el hijo izquierdo, tiene 3. O sea, que la altura del árbol es 1. Entonces, si yo hago 2 a la altura del árbol, me daría 2 a la altura del árbol más 1. 1 más 1 da 2. 2 a la 2 da 4 menos 1, 3. Quiere decir que un árbol, este árbol, cuando tenía altura 1, tenía 2 o tenía 3 nodos. No alcanza a tener 4. Si yo le hago otro poquito más aquí, ¿qué altura tiene ese árbol? 2, ¿cierto? ¿Cuántos nodos tiene este árbol? 4. Pero si yo le hago otro aquí, ¿qué altura tiene ese árbol? No, altura. 2, sigue siendo 2. No aumentó la altura, pero aumentó el número de nodos. ¿Cómo más puedo aumentar el número de nodos sin aumentar la altura? Poniendo un nodo aquí. Tengo más nodos, pero no tengo más altura. O poniendo un nodo aquí. Tengo más nodos, pero no tengo más altura. Si agrego otro nodo, ya no hay más opción que por aquí abajo, luego tengo que agregar altura. ¿Cuál es la altura de este árbol? 1, 2. ¿Cuántos nodos tiene? 1 y 2, 3 y 4, 7. O sea, si yo hago 2 a la 3, da 8. 2 a la 2 más 1 es 2 a la 3, 8. Menos 1, 7. Entonces, tiene 7 nodos máximo. Pudo tener 6, pudo tener 5, pudo tener 4 y pudo tener 4. Menos de 4 ya la altura sería menos. Entonces, lo que alguien observó fue que el número de nodos del árbol se calcula como 2 a la altura más 1 menos 1. El número máximo que puede tener un árbol de esa altura. ¿Sí? Entonces, un árbol de altura 2 podría tener 4, podría tener 5, podría tener 6 o podría tener 7 nodos. Si yo quiero más altura, si quiero tener 8 nodos, me toca una altura 3. ¿Cierto? Y entonces esto dice, pero entonces ya podría tener 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 15 nodos para tener un árbol de altura 3. Entonces lo que tratan de calcular aquí es cuál es ese máximo número de nodos que puede tener un árbol de altura alta. Entonces dice, el número de nodos de un árbol es 2 veces la altura más 1 menos 1. El número máximo de nodos que puede tener un árbol. Entonces alguien observa eso
pero no lo observó, no fue que le ocurrió, sino que puso a hacer dibujitos y digo, ve, esto se cumple. Entonces lanza esta hipótesis o esta conjetura. ¿Será que todos los árboles cumplen con que el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura más 1 menos 1? Y entonces, ¿cómo lo prueba? Por inducción. Siempre lo que uno quiere probar por inducción es que todos los elementos de una estructura construida recursivamente cumplen cierta propiedad. Para eso se usa la inducción estructural, para concluir que todos lo cumplen. Ahora, ¿cómo voy a probar que todos lo cumplen? Pues voy a probar, como son construidos recursivamente, voy a probar que la cumple el que se construye con la regla simple y la cumplen los que se construyen con la regla más compleja. Y si lo cumplen los unos y lo cumplen los otros, lo cumplen todos. Eso es la inducción. La inducción es algo tan sencillo como eso. Y por eso es tan útil la inducción. Cuando ustedes hacen un programa recursivo, por ejemplo, y quieren probar que ese programa está bien hecho, que funciona, que siempre les da el resultado correcto, entonces ustedes suelen hacer, voy a probar que con 5 casos funciona, o con 10 casos funciona, y después de que funciona con 10 casos, ustedes dicen, eso funcionó siempre que yo lo probé. Entonces, que funcione siempre que usted lo pruebe, no significa que funcione siempre. Entonces, ¿cómo prueba que funciona siempre? Usted dice, como esto recibía números naturales, entonces voy a probar que para 0 da la respuesta correcta. Y luego voy a probar que si para n da la respuesta correcta, voy a probar que para n más 1 también da, entonces puedo concluir que para todos da la correcta. Pero no pruebo por caso, ni 10 casos, ni 20 casos. Lo concluyo para todos los números posibles que le den. Pero para poder concluir tengo que hacer un argumento inductivo, si no, no puedo concluir eso. Pero para hacer el argumento inductivo tengo que hacer en principio un número finito de pruebas, el número de casos base y el caso de inducción. Y ya. No tengo que hacer infinitas pruebas para decir que las infinitas que probé, porque no puedo probar infinitas veces, porque entonces no terminaría. Entonces, un algoritmo, una cosa que ustedes hagan, no queda correcta porque ustedes la hayan probado con 50 casos y eso funciona. Cuando usted llega donde el profesor a sustentarla, el profesor le pone un caso donde no funciona y usted dice, la ley de Murphy, el profesor encontró el caso en que no funcionaba. No es eso, no es eso, es que uno como profesor sabe por lo general cuando pone esos ejercicios, sabe dónde, si no tuvieron en cuenta qué cosas, esa cosa no va a funcionar. Entonces uno trata de hacer pruebas que asemejen lo que uno haría por inducción. Y entonces les dice, mire, sí, ahí no funcionó, eso es porque usted no hizo esto bien. Entonces nunca estén seguros que algo está bien porque lo han probado con muchos ejemplos y funciona. Ustedes, algo tiene que estar bien porque ustedes son capaces de argumentar por encima de que se ejecute bien, es que eso no podría ejecutarse mal de ninguna manera porque lo pensé bien. Ahora, una vez hay cosas que las piensa bien, pero cuando las escribe en el programa, un más 1 no lo puso y le quedó sin el más 1. Y entonces la cosa funciona mal. Pero no fue porque estuviera mal pensada, sino porque cuando usted pasó se le quedó un más 1 por ahí. Y usted lo va a encontrar con casos o cosas. Pero que la cosa funcione no debe depender de que usted lo pruebe con 5 casos o 10 casos, sino de que usted tenga una idea de la corrección por encima de que eso se ejecuta en una máquina. Y eso es lo que permite la inducción, por ejemplo, para algoritmos recursivos. O lo que permite la demostración para algoritmos iterativos. De eso espero que les hablen los muchachos que están preparando esas 2 exposiciones. Bien. Sigamos entonces. Entonces, esa es la prueba que queremos hacer. Voy a parar ahí.